¿Te han hecho pensar que ser multipotencial es algo malo? Tienes que decidir, eres un cabeza loca. Lo quieres todo, no puedes hacer tantas cosas a la vez. Eres un caos porque vas de un sitio a otro todo el rato y no tienes nada claro, no como yo que lo tengo todo clarísimo. Es que no se puede querer todo. Es que decídete. Es que sienta la cabeza de una vez ya. No les escuches. Bueno, escúchales, pero mándales a la... Porque ser multipotencial, esto es que te gusten muchas cosas y además tengas la capacidad de hacer muchas cosas, no es nada malo, ¿vale? Ahora bien, puede llegar a ser muy frustrante y muy complicado. Frustrante porque nos venden desde muy pronto la milonga de la vocación. Una historia preciosa de que tú eliges una carrera cuando tienes 18 años y ya te quedas ahí para siempre. Cuando en realidad tú no eres de una sola vocación. A ti te gustan muchas cosas. Y además potencialmente se te dan bien muchas cosas. Y aparte, hacer lo mismo toda la vida es motivador ¿para quién? Para quien se obliga a estar motivado por ello, porque es que de verdad es aburrido. Hasta para los que no son multipotenciales. Brella. Así que si eres multipotencial, enhorabuena. Eres maravilloso. No dejes que nadie te haga pensar que es algo malo. Ahora bien, hemos de aprender a gestionarlo, a ordenar nuestros pensamientos, sin dejar de soñar, pero con los pies en la tierra. Es decir, soñar con los pies en el suelo. Más o menos. ¿Qué es exactamente ser multipotencial? En el vídeo de hoy te voy a contar un poco mi experiencia con esto de ser multipotencial y te voy a dar las que para mí son las dos claves al final de este vídeo. Así que velo hasta el final. No te saltes toda la mitad y te vayas al final, que sabemos que haces eso. Ya hice un vídeo hace tiempo con Paola García y con Daniel Patón sobre multipotencial. Y hoy me apetecía actualizar un poco mi opinión y mi experiencia y compartir. Pero bueno, fundamentalmente ser multipotencial es tener la capacidad para destacar en dos o más áreas al mismo tiempo, ya sea de manera simultánea o multipotencial en serie. Este concepto lo escuché en un podcast de Redaci, Red de Adultos con Altas Capacidades, que se llama Mentes Divergentes. Por si te apetece echarle un vistazo, te dejo el enlace en la descripción. Tienen 2 capítulos hablando sobre multipotencial. En uno de ellos comentan esta diferencia entre el multipotencial simultáneo, es decir, que desarrollas varios talentos a la vez, y en serie, es decir, que te dedicas a una cosa un tiempo y después a otra cosa. En altas capacidades, normalmente son los perfiles homogéneos los que encajan más en este multipotencial, aunque no es necesario tener alta capacidad intelectual para ser multipotencial. Son perfiles homogéneos que no destacan en nada en particular, sino que tienen mucho potencial para múltiples áreas. Y esto es muy positivo, pero como digo, se hace muy complicado en muchas ocasiones. Y yo que, bueno, como pedagoga trabajo con adultos desde la orientación vocacional, planificación, hábitos, etcétera, para conseguir los objetivos, pues sé que esta es una de las preocupaciones principales, junto con el tema de procrastinar. Tengo 50 proyectos en mente, quiero hacerlo todo, no tengo tiempo para ninguno, no sé priorizar y me frustro muchísimo, empiezo una cosa pero no la termino porque me aburro y quiero otra, me gustan muchas cosas y no me decido, en esta vida solo siento que puedo ser aprendiz de todo, y eso me frustra, hago muchas cosas y a la vez siento que no avanzo en ninguna. La principal dificultad de ser multipotencial es la indecisión, es una de las cosas más difíciles. Ahora bien, se pueden hacer varias cosas a la vez, pero esa indecisión alargada en el tiempo puede acabar suponiendo ciertos bloqueos en el desarrollo de un talento en concreto, o de una habilidad, o de una profesión. Y luego está la dificultad de no encajar, es decir, que esta forma de ser a nivel profesional no encaja con lo habitual, que lo que buscamos es personas que sean especialistas en una sola cosa. Por ejemplo, yo estudio pedagogía y me especializo en un montón de cosas dentro de la pedagogía, pero no me abro a estudiar, yo que sé, filosofía, por ejemplo, o a desarrollar mi talento musical, porque aparentemente no tienen relación una cosa con la otra y lo que más sentido tiene es, si tú estudias pedagogía, pues te especializas en algo dentro de ese algo. O sea, es como que si el mundo es un lleno de un montón de conocimientos de un montón de cosas, lo que la sociedad quiere que hagas, o esa es mi percepción, es escoge una y dentro de esa una escoge otra cosa pequeñita y dentro otra cosa más pequeñita. O sea, especialización a tope, que es como súper claustrofóbico para las personas que somos así. Así que ahora te voy a contar mi experiencia y al final te digo cuáles son para mí las 2 claves, porque casi se me escapa una ahora. En primer lugar, yo me obsesioné tremendamente con la idea de la vocación romántica
esta vocación con esa idea de amor romántico de encuentra tu vocación y será como si no trabajaras nunca. Ya he contado alguna vez en este canal que yo me obsesioné con ser pedagoga porque cuando era pequeña me hicieron una evaluación en el departamento de orientación de mi colegio en la que averiguaron cosas que yo decía, ¿esta gente cómo se ha enterado? Porque principalmente me evaluaron porque pensaban que tenía retraso madurativo y descubrieron que me pasaba pues todo lo contrario. Entonces yo ahí ya le pregunté a mi madre, ¿estas hacen magia? Porque han descubierto cosas de mí que yo estaba escondiendo. Y entonces le pregunté a mi madre, ¿qué ha estudiado esa? La que me pasó el test. Y me dijo, psicopedagogía, aquí, entre ceja y ceja. Aquí, no para, no para, no para. Y hasta que yo no conseguí eso, no me quedé a gusto. Y me obligué toda mi vida a pensar, no, es que es mi vocación, es mi vocación, es mi vocación. Hasta que descubrí que había sido una alumna con altas capacidades, que no me habían identificado adecuadamente, a pesar de haber hecho esa evaluación donde había respuestas, pero que se quedó ahí. Y entonces entendí, dije, igual no era vocación, igual estaba un poco obsesionada, ¿no? Con entender qué había pasado ahí. El bucle para mí de mi obsesión con que la pedagogía era mi vocación ha durado aproximadamente 10 años, ¿vale? O sea, ha sido heavy. O sea, no te estoy hablando de, no, salí de la carrera y luego me di cuenta de que quería hacer otra cosa. No, yo iba ahí, como los burros, así. Y hija, que no había otra cosa. Entonces, claro, era como una frustración constante y una sensación de no entender tampoco por qué estaba tan frustrada por dedicar tanto tiempo y esfuerzo a una sola cosa. O sea, es que me estaba minando la moral y tampoco entendía por qué. Y detrás de eso ahora me doy cuenta que no hay otra cosa que una persona que intenta calzar unos zapatos que no son su número. O sea, es como intentar encajar ahí, y venga, y que no es lo tuyo. Que lo tuyo es hacer varias cosas diferentes al mismo tiempo. Claro, ¿esto a qué lleva? A que muchas veces te sientes impostor dentro de tu profesión, porque cuando no te especializas mucho en una cosa, parece que sabes mucho de muchas cosas, pero no sabes demasiado de una sola cosa. Entonces, al no ser especialista, te sientes como si en realidad no supieras nada. Pero, spoiler, no es verdad. Todas las cosas que aprendes en un momento determinado de tu vida, luego casan con otras cosas que aprendes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy estudiando interpretación, pues al final hay muchas cosas de pedagogía en la interpretación, hay mucho de interpretación en grabar vídeos para YouTube, es decir, todas las cosas que hagas se conectan de una forma o de otra. Pero esta sensación de no ser experta en nada te genera, pues bueno, mucha frustración. Pero es una cosa, pues, de ir como reconciliándose. Ya estoy haciendo spoiler. Nada de lo que hagas, y esto lo comentaba Paloma en el podcast de Redazi que te he comentado, nada de lo que hagas es una pérdida de tiempo. Y es un problema porque cuando los chavales tienen 18 años les dicen, tú tienes que estudiar esto y tienes que elegir y parece que es una decisión súper trascendental. Escúchame, que no pasa nada si en mitad de la carrera se da cuenta de que no le gusta y quiere hacer otra cosa. Si termina y luego hace otra cosa. Todo lo que haya aprendido le va a servir para algo, tanto a nivel personal como profesional. El conocimiento siempre sirve para algo. Por otra parte, otra cosa de la que me he dado cuenta, que ya he comentado al principio, es que siempre he vivido esta indecisión como algo malo. De hecho, hace poco hablando con mi psicóloga me di cuenta de que yo de alguna forma me había dicho a mí misma que lo de hacerme autónoma había sido como la última opción porque yo no encajaba en el sistema laboral, ¿no? Y de alguna forma lo vivía como un fracaso. Cuando ella me dijo, realmente el fracaso habría sido que tú, que no encajas ahí, hubieses intentado siguiendo encajar, ¿no? Entonces, al final, valora tu propia valentía de haberte lanzado a hacer eso que te gusta y que quieres hacer, aunque no sepas si es lo correcto, aunque sea difícil, porque lo es, pero lejos de ser un fracaso, es una señal pues de valentía, de haberle echado un par y haber dicho, yo no puedo con esto, voy a intentarlo por otra vía. No siempre se puede, ¿vale? Y esto es importante. Hay que entender la situación personal de cada uno y de qué manera podemos alimentar ese multipotencial que tenemos con las circunstancias que nos ha tocado vivir. Porque muchas veces estamos en un trabajo de muchas horas que no nos gusta, pero necesitamos ese trabajo. No obstante, hay maneras y hay formas para poder saciar ese multipotencial, sin tener que dejar ese trabajo que necesitas. Y es cuestión pues de ajustar un poco expectativas y no montarnos la película, que está muy bien, pero no se puede todo en esta vida. El si quieres puedes no es verdad. Por otra parte, me cuesta mucho obligarme a hacer cosas que no me gustan, para las que no tengo motivación. Es decir, a veces tengo la sensación de que a mí lo que me vendría bien para poder desarrollarme intelectualmente, por ejemplo, para que pueda dedicar el tiempo de pensar a los guiones de YouTube,
a mi trabajo como pedagoga autónoma, siento la necesidad de compaginar eso con un trabajo que no me haga pensar. Es decir, yo me hice autónoma para poder hacer muchas cosas diferentes, poder ir haciendo un poco los proyectos que vayan surgiendo. Y el caso es que hace poco postulé a un trabajo, por aquello de compaginar varias cosas, postulé a un trabajo de estos que no te hace pensar. Y me encontré diciéndome a mí misma, Sandra, ¿qué haces con tu vida? Porque tengo aún como esa creencia de que como quiero ser pedagoga / divulgadora, tengo que dar una imagen de seriedad que ese trabajo no me está dando. Pero realmente para mí la inteligencia no tiene nada que ver con ser serio. Incluso los vídeos en los que hablo de mi experiencia personal podrían verse como poco profesionales. No obstante, he tenido que trabajar mucho en estas creencias para decir, escucha, que la Sandra que hace vídeos de divulgación, que la Sandra que trabaja como pedagoga, no es incompatible con la que habla de su experiencia o con la que hace el payaso o quiere dar sustos en un pasaje del terror. Ese era el trabajo. Era de actriz, pero era pues eso, para un pasaje del terror. Y cada vez me doy más cuenta de que son creencias autoimpuestas. Que aunque hayan llegado ahí por cosas que hemos escuchado, imposiciones que nos hemos creído, a mucha gente le parece guay y curiosa la gente que es así, que hace un montón de cosas y es creativa y yo qué sé, y está loca y es caótica. Pero el primero que se tiene que sentir bien con eso y que se tiene que aceptar es uno mismo. Y eso es lo que a mí más me ha costado. El salir de esa idea de tengo que ser la Sandra seria profesional pedagoga. Pues no quiero tampoco. Y puedo ser esa persona y puedo ser otra persona y las personas que yo quiera. Todo lo que quiera yo puedo ser. No es verdad, porque eso es como el si quieres puedes y hemos dicho que positivismo tóxico en este canal positivismo tóxico no. Bueno, ¿y cómo empecé a potenciar mi multipotencialidad? Yo me considero multipotencial en serie, pero también simultánea. Ahora, por ejemplo, en octubre me voy a matricular en la UNED para estudiar psicología y en un curso de doblaje. Son como dos cosas diferentes, pero que no son incompatibles, porque puede haber espacio para todo en una persona. Pero a lo largo de mi vida pues me he obsesionado con un montón de profesiones que sentía que podían ser la mía y que para las cuales podía tener talento. Pero por una parte este tema de ser tan obsesiva me ha ayudado porque de alguna forma hizo que me centrase. Entonces esa indecisión al final no la sentí porque estaba súper obsesionada con ser pedagoga, aunque realmente no fuese mi vocación. Pero sentí fascinación por la nutrición en un momento determinado y quise estudiar nutrición. Luego también con el tema del yoga y del deporte he pasado por querer ser profesora de yoga. Luego ahora pues estoy en clases de canto, de interpretación, ahora estoy empezando a desarrollar mi carrera como actriz, empezando, ¿no? Ya sabes. Hubo una temporada que me dio por hacer fofuchas, que son muñecas de goma eva. Me obsesioné muchísimo, al principio empezó como un hobby, pero luego se acabó convirtiendo en un trabajo porque empecé a venderlas y ya era como muy obsesivo y lo dejé. Pero en fin, que lo que me hubiesen puesto por delante, pues también, eso habría querido ser. Pero ahora me encuentro como prestando atención a esos dos multipotenciales, ¿no? Por un lado sería el de divulgadora y estudiante de psicología, ¿no? Por así decirlo, pedagoga, un poco en esa línea. Y por otro lado, mi faceta más, pues como actriz. Entonces me encuentro ahí en esos dos sitios, ubicada. Pero para llegar hasta aquí ha sido difícil y sigue siendo difícil, esto te lo cuento al final. En cualquier caso, lo más importante es autoconocimiento, saber qué te gusta, qué se te da bien. Después, ver a qué puedes y a qué quieres dedicar tiempo de todas estas cosas que se te dan bien y te gusta hacer. Tienes que elegir, que esa es la parte difícil. Y luego, cómo quieres hacerlo o cómo puedes hacerlo. Es decir, si lo compaginas con tu trabajo, si te buscas otro trabajo que te dé más tiempo. En mi caso fue hacerme autónoma. No tenía nada que perder porque ya tenía trabajos precarios, por lo tanto, lanzarme a la piscina tampoco fue tan difícil, porque entiendo que para una persona que tiene un salario muy bueno y tiene un puesto estable, dejar un trabajo para perseguir sus sueños, sean los que sean, porque yo cuando me hice autónoma no sabía exactamente qué sueños tenía. Yo sabía que a mí no me estaba yendo bien y yo dije, pues bueno, no me resultó tan difícil tomar la decisión. Ahora que tampoco es una decisión fácil porque no es un camino fácil, pero en mi caso la decisión pues fue fácil. Porque económicamente es muy complicado, ya lo saben ustedes, pero estoy acostumbrada a esa incertidumbre económica. Así que es mi zona de confort, ser pobre. Y por otra parte, a nivel más vocacional, sí que es verdad que el tema de las artes escénicas y la interpretación lo tenía ahí como desde muy pequeña. Ya te conté en este vídeo que no vio ni Peter, en el que te contaba mi test de orientación vocacional, que yo tenía una clara predisposición por las artes escénicas, aparte de por la pedagogía y psicopedagogía. Pero a nadie pareció darle importancia, ni siquiera yo misma.
Porque claro, como te venden que eso no vale para nada, que tal, que no sé qué, pues claro, tú no le haces caso. Y dado que tenía un poco de pánico escénico, pues evidentemente, ¿cómo iba a tirar por ahí, hija mía? Así que, terminando ya con esto, ¿cuáles son para mí las claves para poder llevar mejor esto de ser multipotencial y verlo como algo positivo? Lo primero, pues es eso, reconciliarnos con cómo somos. Porque no es algo malo, aunque sea difícil. Intentar verlo de manera positiva en el sentido de darnos cuenta de cuando nos damos el mensaje de es que soy muy caótico, ¿no? Cuando, por ejemplo, en vez de decir pues es que me gustan muchas cosas y tengo muchos intereses, solemos decir es que me gustan muchas cosas y no sé decidirme, ¿no? Entonces intentar verlo de manera positiva, sin olvidar la dificultad que comporta, ¿no? Y cómo nos hace sentir, pero ver que ser como somos no es malo, ¿vale? Entendiendo las dificultades de ser multipotencial, las dificultades de la indecisión, lo frustrante que es no encajar, pero intentar reconciliarnos con cómo somos y decir, escucha, no hay nada malo en mí, ¿vale? O sea, no hay nada malo en ser así. Y luego la segunda parte, y para mí la más importante, es tener paciencia. Mucha paciencia. Porque claro, si tú le estás dedicando todo tu tiempo a una sola cosa, es mucho más probable que llegues en menos tiempo a un mejor nivel de habilidad en eso que estés entrenando. Pero si tu atención se focaliza en varios, te va a costar más conseguir ser especialista en cada una de esas cosas. Pero es también recordarse que tú no quieres ser especialista, tú quieres ser multipotencial, ¿vale? Y es diferente, entonces no vas a llegar al mismo nivel de conocimiento que una persona especialista, que se esté enfocando solo en una cosa. Entonces requiere mucha paciencia el desarrollar varias cosas a la vez. Y además puede que empezar en varias cosas a la vez pueda aumentar tu inseguridad por aquello de sentir que eres aprendiz todo el rato. Pero es que no hay nada de malo en ser aprendiz. Además, si te gusta aprender, pues es que no hay nada de malo. Y sé que hay momentos de muchísima frustración en la que ves que las cosas no salen, que todo va muy lento, y tú quieres ser especialista en esas dos cosas ya, mañana, pero no es posible. Entonces, bueno, poco a poco las cosas se van encajando, al final con tiempo, con paciencia, con dedicación, aunque sea dedicar un poquito, vas a ver que después de unos meses, un año, vas a estar más avanzado de lo que estabas cuando empezaste. Entonces, compararte contigo mismo es otra clave que acabo de improvisar y que te doy ahora mismo. No te compares con nadie, compárate contigo mismo en el pasado y cómo has avanzado. Porque siempre que dediques tiempo a una disciplina, raro va a ser que vayas hacia atrás, ¿me entiendes? O sea, si yo, por ejemplo, hoy empiezo a estudiar psicología y solo estudio una asignatura de 6 créditos y termino y pienso, madre mía, es que hay gente que tiene la carrera entera y yo solo tengo una asignatura de 6 créditos. Bueno, pues la Sandra de hace un año no tenía ni esa asignatura de 6 créditos. A eso me refiero con compararte contigo mismo. Por ejemplo, yo todavía sigo revisando el libro que empecé a escribir hace 3 años. No es un libro tan complejo, aunque bueno, ha sido interesante tardar tanto tiempo, pero no es tan complejo como para haber tardado tanto, pero al final si hago muchas cosas a la vez, pues es probable que tarde más. Si hubiese dedicado todo mi tiempo a escribir el libro y todas mis energías, pues ya estaría terminado, pero no ha sido posible y además no era lo que quería hacer, porque yo quería hacer varias cosas, entonces eso conlleva que tardes más tiempo en hacer todas las cosas porque las estás haciendo todas a la vez, pero vas avanzando, en cada una a tu ritmo. Porque sinceramente, a mí tener un trabajo monótono y hacer lo mismo todos los días y dedicarme a una sola cosa todo el tiempo, o sea, es que me hunde en la miseria y yo ya sé que no quiero eso. Yo ya me he reconciliado y estoy teniendo paciencia y permitiéndome que los días que me frustro, pues me frustro y punto. Espero que te haya gustado este vídeo, cuéntame si tú también tienes estas sensaciones, si te has sentido identificado con algo y ya sabes que si necesitas apoyo en tu orientación vocacional que te ayude un poco en este momento de indecisión y que te ayude a trabajar tus hábitos y tu planificación para poder conseguir estos objetivos, tienes mis servicios de pedagoga, puedes preguntarme escribiéndome a info@haciendopedagogía.com. Nos vemos la semana que viene.